Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Asumí la culpa de mi marido en un accidente de tráfico. Al regresar de la comisaría, vi que estaba metiendo mis cosas en bolsas de basura. Pensé que te meterían en la cárcel de inmediato. Bueno, mañana nos divorciamos, no necesito a una delincuente. Pero al ver los papeles que traje de la comisaría, palideció como una sábana. Bienvenidos. Dicen que a la familia no se la elige. Pero ¿qué hacer cuando aún así llega el momento de elegir? Hoy hablaremos de una situación así de complicada. Catalina aún recordaba cada segundo de aquella noche como una toma a cámara lenta en una película, imposible de detener o rebobinar. Hermesildo conducía el coche, y ella enseguida sintió que algo no iba bien. Sus movimientos eran imprecisos, lentos, la mirada desenfocada. Olía a alcohol, no mucho, pero lo suficiente para que entendiera, su marido había bebido. Había bebido más de lo que debería una persona sentada al volante. Hermesildo, ¿y si conduzco yo? Propuso entonces, pero él hizo un gesto irritado con la mano. Todo está bien. Tengo la situación bajo control. Tuvo la situación bajo control exactamente hasta el momento en que de la oscuridad surgió la figura de un peatón. El hombre cruzaba la calle por un lugar indebido, pero eso ya no importaba, Hermesildo no logró frenar a tiempo. Un golpe sordo. El cuerpo que salió despedido a un lado. Un silencio que ensordecía más que cualquier grito. Hermesildo se quedó inmóvil, aferrándose al volante con los dedos blanqueados. Catalina vio cómo su rostro se volvía gris, como si de repente se le hubieran escurrido todos los colores de la vida. Ella fue la primera en salir del coche, corrió hacia el hombre tendido en el suelo, un varón de mediana edad, inconsciente, con sangre manando de una herida en la frente. Con manos temblorosas, Catalina buscó el pulso, lo había. Débil, pero estaba. Llama a una ambulancia. Le gritó a Hermesildo, pero su marido no se movía. Simplemente estaba sentado en el coche, mirando fijamente a un punto, y en sus ojos había un terror tan animal que Catalina por un segundo se olvidó del herido. Regresó al coche y abrió la puerta de golpe. Hermesildo giró lentamente la cabeza hacia ella, y en su mirada no vio arrepentimiento ni preocupación por el hombre atropellado, solo pánico por sí mismo, puro y sin disimulo. «Estoy borracho», susurró. «Catalina, estoy borracho. Me meterán en la cárcel. ¿Lo entiendes? Me encerrarán por mucho tiempo. Borracho al volante, atropellé a una persona. Esto es todo. El fin». A lo lejos ya se oía el aullido de una sirena. Alguno de los pocos transeúntes había llamado a emergencias. Tenían, como mucho, un par de minutos antes de que llegaran la ambulancia y la policía. 2 minutos para decidir cómo se desarrollaría el resto de sus vidas. «Pásate al asiento del copiloto», oyó Catalina su propia voz, extrañamente serena, como si perteneciera a otra persona. «Rápido. Diré que yo conducía». «¿Tú? ¿Qué?» Hermesildo la miraba sin comprender. «Yo estaba sobria. Me darán menos. Tal vez incluso una pena suspendida. A ti, con alcohol, te meterán de verdad en la cárcel. Date prisa, ya vienen». Y Hermesildo se cambió de asiento. No discutió, no rechazó su sacrificio, no dijo, «No, yo responderé por lo que hice». Simplemente se trasladó en silencio al asiento del copiloto, y Catalina ocupó el lugar del conductor, aún tibio por el calor de su cuerpo. En ese momento comprendió algo importante sobre su matrimonio, sobre el hombre con el que había vivido 12 años. Pero esa comprensión llegó demasiado tarde, cuando ya se había sentado al volante y había asumido su culpa junto con el peso de esa decisión. Todo lo que siguió fue como en una niebla. Llegó la ambulancia y se llevó al herido. Apareció la policía. Catalina dio su declaración, sintiéndose como una actriz en una mala obra, interpretando un papel que no era el suyo. Sí, ella conducía el coche. No, no excedía la velocidad. El peatón apareció de repente, no tuvo tiempo de reaccionar. El alcoholímetro marcó 0, realmente no había bebido.
Hermesildo estaba sentado a su lado en silencio, con la cabeza baja, fingiendo ser un pasajero conmocionado. La llevaron a la comisaría para redactar el informe. Hermesildo se quedó esperando en el pasillo, se lo permitieron como esposo. Catalina rellenaba papeles, firmaba declaraciones y con cada trazo de tinta sentía cómo se hundía cada vez más en esa mentira, como se ahogaba en un pantano donde cualquier movimiento solo te arrastra más. El inspector que llevaba su caso era un hombre de unos 40 años, con el rostro cansado y unos atentos ojos grises. La miró largo rato, con atención, como si intentara leer algo entre líneas de su declaración. Luego negó con la cabeza y pasó los documentos a un colega. Leocadio, tú te encargas de este caso, dijo. Mi turno se acaba. Y entonces Catalina levantó la vista y se quedó paralizada. Por la puerta del despacho entraba un hombre con uniforme, alto, de cabello oscuro, con un rostro que no había visto en casi 16 años, pero que habría reconocido entre mil. Epifanio. Su compañero de clase. El chico que le llevaba la mochila después de la escuela, le regalaba torpes tarjetas de San Valentín y se sonrojaba cuando ella lo miraba. El primer amor, que ella consideraba algo poco serio, infantil, divertido. ¿Catalina? Se detuvo en seco, y en sus ojos pasó tal torrente de emociones que ella apartó la mirada. ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú? Hola, Epifanio, consiguió decir. No pensé que te encontraría aquí. Trabajo en esta comisaría desde hace 3 años, respondió, tomando la carpeta de su caso. Sus dedos temblaban ligeramente al hojear los documentos. Así que, un accidente de tráfico. ¿Tú conducías? Ella asintió, incapaz de pronunciar en voz alta esa mentira una vez más, especialmente mirando esos conocidos ojos castaños que antaño la habían mirado con adoración. Epifanio frunció el ceño mientras releía el atestado. Luego volvió a mirarla, y en su mirada había algo inquisitivo, desconfiado. De acuerdo. Mañana vendrás para declaraciones adicionales. El caso es grave, el herido está en estado crítico, hizo una pausa. ¿Te irás a casa ahora? Sí. Mi marido me espera en el pasillo. Algo cambió en su rostro al oír la palabra marido. Una sombra pasó por él, rápida e inasible. Asintió y le tendió las copias de los documentos. Vete. Cuídate, Catalina. En el pasillo, Hermesildo la recibió con el rostro tenso. Durante todo el camino a casa guardó silencio, solo una vez preguntó. ¿No dijiste nada? ¿Sobre mí? No, respondió ella brevemente. Bien hecho. Muy bien. Sabía que podía contar contigo. Intentó tomarla de la mano, pero ella se apartó. Hermesildo no lo notó. O fingió no notarlo. En casa fue directamente al baño, estuvo largo rato bajo la ducha caliente, intentando lavarse la sensación de suciedad que se le había incrustado bajo la piel. Luego se metió en la cama, cubriéndose con la manta hasta la cabeza, escuchando cómo Hermesildo caminaba por el apartamento, murmurando algo para sí. Se sentía vacía, agotada, como si le hubieran chupado toda la fuerza vital. Y en algún rincón de su conciencia apareció un pensamiento, ¿realmente merecía ese hombre un sacrificio así? Un hombre que, sin pensarlo, le permitió cargar con su culpa, que ni siquiera dijo gracias, que tomó su acto como algo debido, como algo que se daba por sentado. Pero ya era demasiado tarde. El atestado estaba firmado, las declaraciones dadas. Había confesado oficialmente algo que no había hecho, y ya no había vuelta atrás. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Catalina se despertó con el timbrazo estridente y lo primero que vio fue el lado vacío de la cama. Hermesildo ya se había levantado, oía cómo trajinaba en la cocina, haciendo sonar la vajilla. La voz al otro lado de la línea era oficial, impersonal. Debe presentarse hoy en la comisaría a las 11. Para declaraciones adicionales y para familiarizarse con los materiales del caso. Colgó y se quedó tumbada, mirando al techo. Sobre la superficie blanca se deslizaban las sombras matinales de las cortinas, formando dibujos caprichosos que recordaban el mapa de un país inexistente. Un país donde la gente no miente bajo juramento,
no asume culpas ajenas, no vive en matrimonios que hace tiempo se han convertido en cáscaras vacías. ¿Ya te despertaste? En la puerta apareció Hermesildo con una taza de café en la mano. Parecía descansado, casi tranquilo, como si la noche anterior hubiera sido solo una mala pesadilla que se disipó con los primeros rayos del sol. Te hice café. Fuerte, como te gusta. Gracias. Catalina se incorporó sobre un codo y tomó la taza. El café le quemó los labios, pero ese dolor era agradable, distraía de otro, del que la roía por dentro. Escucha. Hermesildo se sentó en el borde de la cama. Su rostro adoptó la expresión seria que solía ponerse antes de conversaciones importantes. Anoche estuve pensando toda la noche. Hiciste algo increíble por mí. Lo entiendo. Y quiero que sepas que lo valoro. Lo valoro mucho. Catalina bebía el café en silencio, sin mirarlo. Quería preguntar, si lo valoras tanto, ¿por qué aceptaste tan fácilmente? ¿Por qué no me detuviste? ¿No dijiste que tú responderías por tus actos? Pero calló, porque sabía que no habría respuesta. O que habría una respuesta que dolería aún más. ¿Hoy tienes que ir a la comisaría?, preguntó él cuando el silencio se volvió demasiado pesado. Sí, a las 11. ¿Quieres que vaya contigo? No. Me las arreglaré sola. Hermesildo asintió con visible alivio. No quería volver allí, a esa comisaría que olía a papel oficial y a desgracias ajenas, donde cada policía te miraba evaluándote, como si intentara calcular el grado de tu culpabilidad. Se levantó y se arregló la camisa. Tengo que ir al trabajo. ¿Me llamarás cuando regreses? Llamaré. Cuando la puerta se cerró tras él, Catalina por fin se permitió soltar el aire. En el apartamento quedó suspendido el silencio, no calmante, sino opresivo, llenándolo todo. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, el patio despertaba con la vida cotidiana de siempre, una mujer paseaba a su perro, un hombre lavaba el coche, niños corrían a la escuela con mochilas a la espalda. La vida normal de gente normal que no había tomado ayer decisiones capaces de ponerlo todo patas arriba. Llegó a la comisaría a las 10:50. El edificio parecía aún más gris y sombrío a la luz del día, sus paredes parecían haber absorbido todas las tragedias humanas que se habían desarrollado allí durante años. Dentro olía a linóleo, a humo de tabaco rancio y a algo agrio, indefinido. En recepción estaba sentada una mujer con uniforme, con un rostro que expresaba el más absoluto desinterés por lo que ocurría. Con el investigador Echeverría, dijo Catalina, y su voz sonó apagada en el alto vestíbulo. Tercer piso, despacho 17. Por el pasillo a la izquierda. Catalina subía las escaleras sintiendo como el corazón le latía en la garganta. Con cada peldaño, el peso de la culpa se hacía más pesado, aunque, si lo pensaba bien, no era su culpa. Pero ¿importaba eso ahora, cuando ella misma había confesado lo que no había hecho? Epifanio la recibió en la puerta del despacho. Tenía un aspecto oficial, contenido, pero cuando sus miradas se cruzaron, Catalina vio en sus ojos algo cálido, casi tierno, totalmente fuera de lugar en aquel entorno. Pasa, dijo, señalando la silla frente al escritorio. Siéntate. ¿Quieres agua? ¿Café? No, gracias. Terminemos esto cuanto antes. Epifanio asintió y abrió la carpeta con los documentos. Sus dedos se deslizaban por las páginas de forma metódica, profesional. Catalina miraba esas manos y recordaba cómo, hacía muchos años, en un pasillo de la escuela, esas mismas manos le habían tendido torpemente una nota de amor. Ella la había leído y se había reído, no con maldad, sino con ligereza, como se ríe de algo bonito pero poco serio. Se preguntó si él lo recordaría. Catalina, comenzó Epifanio, y en su voz aparecieron matices que no deberían estar en la voz de un investigador. Anoche estuve revisando el expediente toda la noche. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa? ¿Qué? Se tensó ella. Las incongruencias. Pequeñas, pero existen. Sacó varios folios de la carpeta y los extendió sobre el escritorio. ¿Ves? Aquí están las declaraciones de los testigos.
Una mujer que paseaba a su perro cerca afirma que vio el coche justo después del impacto. Y dice que al volante iba un hombre y que la mujer estaba en el asiento del acompañante. Catalina sintió como la sangre se le iba del rostro. Sus manos, apoyadas en las rodillas, se volvieron frías y húmedas. Ella pudo haberse equivocado. Estaba oscuro, el estrés. Pudo, admitió Epifanio. Por eso decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. En esa calle hay varias cámaras. Y lo interesante es que en una de ellas se ve cómo, justo después del impacto, sale un hombre por la puerta del conductor. Y luego, literalmente un minuto después, ese mismo hombre se sienta en el asiento del acompañante y una mujer pasa al asiento del conductor. El silencio en el despacho se volvió ensordecedor. Catalina estaba sentada, incapaz de pronunciar una sola palabra. Todo se derrumbaba. Todo su sacrificio, toda la mentira, todo el dolor, todo se hacía polvo por una sola grabación. ¿Por qué? Preguntó Epifanio en voz baja, guardando los documentos en la carpeta y mirándola con un dolor tal, como si lo hubieran traicionado a él y no a un desconocido. ¿Por qué asumiste una culpa ajena? Era tu marido quien conducía, ¿verdad? Epifanio, no entiendes. Entiendo más de lo que crees, la interrumpió. Veo a mujeres como tú constantemente. Mujeres que se sacrifican por sus maridos, sus hijos, sus hermanos. Que cargan con pecados ajenos esperando que eso salve a la familia. Pero ¿sabes qué pasa después? Esos maridos no lo agradecen. Dan el sacrificio por sentado. Y luego encuentran la forma de deshacerse de la salvadora, porque ella se convierte en un recordatorio vivo de su debilidad. Estaba borracho, exhaló Catalina. Si lo hubieran detenido borracho al volante después de atropellar a una persona. ¿Entiendes? Lo habrían metido en la cárcel por muchos años. Así. Así al menos hay una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Epifanio se levantó, rodeó el escritorio y se agachó junto a su silla, mirándola a la cara. ¿De salvar un matrimonio que ya se está cayendo a pedazos? Catalina, lo veo. Veo cómo has cambiado. Te recuerdo distinta, sonriente, llena de vida. Y ahora en tus ojos hay un vacío enorme. No tienes derecho, susurró ella. No conoces mi vida. No lo tengo, admitió él, incorporándose. Pero sí tengo el derecho, como investigador, de decirte que este caso irá a juicio. Y si presento todas las pruebas de que no eras tú quien conducía, sino tu marido, además en estado de embriaguez, a él le espera una pena real. Una pena grave. El herido sigue en coma, y si muere. No terminó la frase, pero Catalina lo entendió perfectamente. Si el herido moría, ya no sería solo un accidente con consecuencias graves. Sería una muerte por imprudencia cometida en estado de ebriedad. La pena máxima. ¿Qué quieres de mí? Preguntó ella. La verdad. Solo la verdad. Una declaración oficial de que quien conducía era tu marido. No puedo hacer la vista gorda ante un encubrimiento, Catalina. Es mi trabajo. Pero quiero darte la oportunidad de arreglarlo tú misma antes de que el caso se me vaya de las manos. Catalina se levantó, se tambaleó y se sujetó al respaldo de la silla. Le zumbaba la cabeza, manchas de colores flotaban ante sus ojos. Todo lo que había intentado salvar se desmoronaba como un castillo de naipes al menor soplo de viento. Dame tiempo, pidió. Necesito pensarlo. Hablar con él. Tienes 24 horas, dijo Epifanio. Mañana, a esta misma hora, te espero aquí. Con declaraciones verídicas. O yo mismo enviaré todo a la fiscalía con todas las pruebas. ¿Lo entiendes? Ella asintió y salió del despacho con las piernas de algodón. En el pasillo hacía calor, las paredes parecían cerrarse, comprimiendo el espacio. Catalina llegó hasta la salida, inhaló el aire de la calle, que le pareció celestial después del ambiente viciado de la comisaría. El teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Hermesildo, ¿qué tal allí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Catalina esbozó una sonrisa amarga.
Nada estaba bien, ni se esperaba que lo estuviera. Caminaba por la calle sin notar nada a su alrededor. La gente la rodeaba como el agua rodea una piedra en el río, los coches pasaban a toda velocidad, el viento le agitaba el cabello. Pero todo eso ocurría en algún lugar de la periferia de su conciencia, en otra realidad que no tenía nada que ver con ella. En su cabeza giraba una sola idea, como un disco rayado, tenía un día. 24 horas para decidir si destruir definitivamente su propia vida o permitir que se derrumbara la vida de Hermesildo. No recordaba cómo había llegado a casa. Solo volvió en sí cuando la llave ya giraba en la cerradura. El apartamento la recibió en silencio, Hermesildo aún estaba en el trabajo, no volvería antes de las 7. Tenía tiempo para pensar, para ordenar sus ideas, para entender qué le diría cuando llegara. Catalina fue al dormitorio y se sentó en la cama. La habitación parecía habitada por extraños, la cama cuidadosamente hecha, en la que hacía tiempo que no hacían el amor, las mesillas a ambos lados, como símbolo de una frontera invisible que se había trazado entre ellos. En la pared colgaba su foto de boda en un bonito marco. La miró, dos personas jóvenes y felices que creían que sería para siempre. Qué ingenuos habían sido entonces, hacía 12 años. El teléfono volvió a vibrar. Hermesildo, Catalina, ¿cómo fue? Escribe aunque sea algo, estoy preocupado. Preocupado, pensó ella con amargura. ¿Por mí o por ti? Los dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado, pero no escribió nada. ¿Qué podía decirle? Que todo se había descubierto, que su mentira había durado exactamente un día, que mañana se lo llevarían. No, esas cosas no se dicen por mensajes. Eso requería una conversación cara a cara. Deambulaba por el apartamento como un fantasma por su antigua casa. Se asomó al salón, allí todo también estaba impecable, ni una mota de polvo, ni rastro de vida. Una limpieza estéril de bienestar fingido. En la estantería estaban los recuerdos de sus viajes juntos, una concha de la costa de Cancún, una figurita del Museo de Frida Kahlo, imanes con vistas de distintas ciudades. Testimonios de una época en la que aún intentaban fingir que eran felices. El tiempo se arrastraba con una lentitud tortuosa. Catalina intentó preparar la cena, cortaba mecánicamente las verduras para las enchiladas, ponía una olla con frijoles al fuego, removía el contenido, pero todo eso no era más que una forma de ocupar las manos para no enloquecer de la espera. En su cabeza ensayaba la conversación que debía tener lugar, pero cada versión parecía peor que la anterior. La llave giró en la cerradura exactamente a las 7. Hermesildo entró con el aspecto de alguien que había tenido un día laboral normal y no temía nada. Al verla en la cocina, sonrió, de forma tensa, antinatural. «Por fin», exclamó, quitándose la chaqueta. «Te escribo todo el día y tú en silencio». «¿Cómo fue en la comisaría? ¿Qué dijeron?» Catalina apagó la cocina y se volvió hacia él. Su rostro debía de expresar algo que hizo que la sonrisa se le deslizara de la cara como la cera de una vela que se apaga. «¿Qué pasó?», preguntó con cautela. «Siéntate», dijo ella con voz pareja. «Tenemos que hablar». «Catalina, me estás asustando». «¿Qué pasó allí?». «Siéntate», he dicho. Hermesildo se sentó a la mesa sin apartar los ojos de ella. En ellos apareció algo animal, acorralado. El instinto le decía que estaba a punto de oír algo que destruiría su frágil calma. «El investigador que lleva el caso», empezó Catalina, eligiendo las palabras, «resulta que fue mi antiguo compañero de clase. Epifanio Echeverría. Estudiamos juntos hace 16 años». «¿Y qué?», soltó Hermesildo con impaciencia. «¿Qué importa eso?». «Importa que ha estudiado todos los materiales del caso con mucho cuidado». «Demasiado cuidado». Hizo una pausa, observando cómo el rostro de su marido iba palideciendo poco a poco. Encontró testigos que vieron que al volante iba un hombre. Y lo más importante, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad. «¿Qué cámaras?», exhaló Hermesildo, pero su voz sonó falsa, ya lo entendía. «En la calle donde ocurrió el accidente hay cámaras de vigilancia».
En la grabación se ve claramente cómo después del impacto sales tú del coche, y luego cambiamos de sitio. Se ve todo, Hermesildo. Cada uno de nuestros movimientos. Se hizo un silencio tan denso que Catalina casi podía sentir físicamente su peso. Hermesildo estaba sentado mirando fijamente la mesa, y ella veía cómo los músculos de su rostro se tensaban bajo la piel, cómo sus dedos se cerraban y se abrían convulsivamente. Luego se levantó de golpe, apartando la silla de un empujón, se puso a caminar por la cocina y se agarró el cabello con ambas manos. «Maldita sea», estalló. «¿Por qué? ¿Por qué justo allí tenía que haber cámaras? De todas las calles de esta maldita ciudad». «No se trata de las cámaras», dijo Catalina con cansancio. «Se trata de que atropellaste a una persona estando borracho. Y dejaste que yo cargara con eso. ¿Permití?». Se volvió hacia ella, y en sus ojos ardía algo que la hizo retroceder un paso involuntariamente. «Fuiste tú quien lo propuso. Tú misma. Yo no te obligué. No te negaste. No dijiste que responderías tú por lo que hiciste. Simplemente te cambiaste de asiento y me dejaste mentirle a la policía». ¿Y qué otra cosa podía hacer? Se acercó más, dominándola con su presencia. «Me habrían metido en la cárcel. 10 años, quizá más». ¿Tú entiendes lo que son 10 años de prisión? Lo entiendo. Pero era tu responsabilidad, Hermesildo. Tuya. Te pusiste al volante borracho. Atropellaste a una persona. No yo. Él se apartó, volvió a recorrer la cocina. Catalina veía cómo los pensamientos le daban vueltas febrilmente en la cabeza, como intentaba encontrar una salida donde no la había. Luego se detuvo y se volvió hacia ella con una expresión casi esperanzada. «Espera. ¿Es tu antiguo compañero de clase? ¿Dices que estudiaron juntos? Tal vez podrías. Bueno, hablar con él. Seguro que siente algo por ti si se ha tomado el caso con tanto empeño. Quizás se pueda llegar a un acuerdo. Destruir esas grabaciones, ¿o? ¿Hablas en serio?». Catalina no podía creer lo que oía. ¿Me estás proponiendo sobornar al investigador? ¿Convencerlo de falsificar pruebas? Te propongo salvar a nuestra familia. Gritó Hermesildo. ¿O es que quieres que vaya a la cárcel? ¿Que te quedes sola con el estigma de ser la esposa de un delincuente? ¿Quién te va a necesitar entonces? Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, y de pronto a Catalina le entró la risa. Una risa nerviosa, histérica, que brotó de su pecho sin que pudiera detenerla. Hermesildo la miraba con recelo, como si estuviera loca. «¿Quién me va a necesitar?», repitió cuando por fin pudo hablar. «Hermesildo, tú y yo llevamos 3 años siendo prácticamente extraños. Llegas cada vez más tarde a casa, hueles a perfume ajeno, me miras como si fuera un mueble. ¿Qué familia? ¿De qué estás hablando?». «Eso son tonterías», hizo un gesto de desdén. «Problemas domésticos. Se pueden arreglar. Pero si me meten en la cárcel». «Epifanio me dio 24 horas», lo interrumpió Catalina. «Mañana a las 11 debo presentarme y dar una declaración veraz. Si no, él mismo enviará todo a la fiscalía con todas las pruebas». Hermesildo se dejó caer en la silla, como si los hilos que lo sostenían en pie se hubieran roto de repente. Su rostro se volvió gris, envejecido, en él se reflejaba todo el horror de la conciencia de lo inevitable. «¿Tú vas a ir?», preguntó en voz baja. «¿Les dirás la verdad?». Catalina lo miraba, a ese hombre con el que había vivido 12 años, al que había entregado los mejores años de su vida, por el que ayer estaba dispuesta a sacrificar su libertad. Y no lo reconocía. O quizá, por primera vez, veía al verdadero, sin máscaras ni ilusiones. «No lo sé», admitió con honestidad. «De verdad no lo sé, Hermesildo. Necesito tiempo para pensarlo». «¿Pensarlo?». Volvió a saltar, con los ojos lanzando chispas. «¿Qué tienes que pensar? Es elemental. Eres mi esposa. Deberías estar de mi lado». «Debería», asintió ella.
Igual que tú deberías haber rechazado mi sacrificio ayer. Igual que al menos deberías haber intentado detenerme. Pero no lo hiciste. Porque te convenía. Estaban uno frente al otro, y entre ellos se abría un abismo imposible de cruzar. Catalina lo comprendió con una claridad dolorosa. Su matrimonio no murió ayer ni hoy, llevaba muriendo mucho tiempo, lenta y dolorosamente, y el accidente solo sacó a la luz lo que ambos habían estado escondiendo bajo la alfombra de la aparente normalidad. Catalina no durmió en toda la noche. Permaneció tendida en la oscuridad, escuchando cómo Hermesildo se revolvía en la habitación contigua. Después de la conversación se había ido a dormir al sofá del salón, dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Ella yacía pensando hasta que los pensamientos se convirtieron en un ruido confuso, donde se mezclaban fragmentos del pasado, del presente y de un futuro incierto. Al amanecer tomó una decisión. No porque fuera fácil, no porque de pronto lo viera todo claro y entendiera que estaba bien y que no. Simplemente, en algún momento comprendió que seguir viviendo con esa mentira era imposible. La correría por dentro como un ácido, hasta que no quedara de ella más que una cáscara vacía. Por la mañana se levantó antes que Hermesildo, se arregló, se vistió. Se miró en el espejo, rostro pálido, ojeras bajo los ojos, pero la mirada firme, decidida. Ya no era la mujer que el día anterior había aceptado cargar con una culpa ajena. Algo dentro de ella se había quebrado, y no había marcha atrás. Salió del apartamento en silencio, sin despertar a su marido. En la calle hacía fresco, olía a otoño, a hojas caídas y a una lluvia que estaba a punto de empezar. El cielo se cernía bajo sobre la ciudad, gris e indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo él. Llegó a la comisaría exactamente a las 11. Epifanio la esperaba en su despacho y, cuando ella entró, se levantó de detrás del escritorio para recibirla. En sus ojos se leía esperanza mezclada con inquietud. «Estoy preparada para dar una declaración veraz», dijo Catalina sin preámbulos. Al volante iba mi marido, Hermesildo Zabal-Buru. Se encontraba en estado de embriaguez. Intenté convencerlo de que no condujera, pero no me escuchó. Después de que atropellara al peatón, a petición suya me pasé al asiento del conductor y asumí la culpa. Epifanio exhaló con alivio y asintió. Sus dedos se dirigieron al bolígrafo, a los formularios limpios del atestado. «Estás haciendo lo correcto», dijo él en voz baja. «Sé lo duro que es. Pero es el único camino correcto». Las 2 horas siguientes se fueron en trámites. Catalina dio su declaración, respondió preguntas, firmó actas. Cada firma, cada palabra era como un clavo en el ataúd de su matrimonio, pero de un modo extraño se sentía cada vez más ligera. Como si de sus hombros cayera un peso insoportable que había cargado durante demasiado tiempo. «¿Qué pasará ahora?», preguntó cuando todo terminó. «Ahora remitiré los materiales del caso a la fiscalía», explicó Epifanio. «Abrirán una causa penal contra tu marido. Lo citarán a declarar, quizá dicten una medida cautelar. Teniendo en cuenta que atropelló a una persona en estado de embriaguez e intentó eludir la responsabilidad inculpando a otro, eso es un agravante. ¿Lo arrestarán? Es posible. Depende de la decisión del fiscal y del juez. Pero prepárate para que así sea». Guardó silencio un momento y añadió con más suavidad. «Catalina, si necesitas ayuda, apoyo moral o cualquier otra cosa, puedes llamarme. Aquí tienes mi tarjeta». Ella tomó la tarjeta y la guardó en el bolso. Sus dedos se rozaron un instante y sintió el calor de su mano, tan contrastante con el frío que se había instalado en su alma. «Gracias», dijo simplemente. «Por todo». Al salir de la comisaría, Catalina llevaba en el bolso copias de los documentos, el acta de sus nuevas declaraciones, la resolución de apertura de la causa penal contra Hermesildo Zabal-Buru, la citación para que él acudiera a declarar. Papeles que estaban destinados a cambiarlo todo. En casa reinaba el silencio. Demasiado silencio. Catalina abrió la puerta y se quedó inmóvil en el umbral. En el recibidor había 3 grandes bolsas de basura, llenas hasta reventar. Al lado yacía su neceser.
Desde el pasillo se extendía un rastro de sus cosas, una bufanda caída, un zapato, una fotografía enmarcada. ¿Hermesildo? Lo llamó al entrar. El corazón le latía con fuerza, la garganta se le secó. Él apareció desde el dormitorio con otra bolsa en la mano. Al verla, se quedó paralizado. Su rostro estaba deformado por la ira y por algo parecido al regocijo. «Ah, volviste», soltó, arrojando la bolsa al suelo. «Pensé que te encerrarían de inmediato. Pero bueno, si te soltaron, significa que no te darán una condena muy larga. ¿Qué estás haciendo?» Catalina miraba las bolsas sin creer lo que veía. ¿Cómo que qué? «Estoy recogiendo tus cosas», respondió como si fuera lo más natural del mundo. «Mañana mismo pediré el divorcio. No necesito a una delincuente. ¿Crees que voy a esperarte mientras estás en la cárcel? ¿Crees que quiero una esposa con antecedentes?» Catalina estaba de pie, incapaz de pronunciar palabra. Ahí estaba el verdadero Hermesildo, sin máscaras ni fingimientos. El hombre que ayer le suplicaba que lo salvara y hoy la echaba de casa como si fuera basura inútil, porque se había convertido en una carga, en un factor comprometedor. ¿Hablas en serio?, logró decir por fin. ¿Me echas de casa después de que ayer asumí tu culpa? La asumiste tú sola, nadie te obligó, gruñó. Y además, el piso está a mi nombre. Así que recoge tus trapos y lárgate de aquí. No quiero verte cuando vuelva del trabajo. ¿Del trabajo?, sonrió ella con amargura. ¿Vas a ir a trabajar ahora? ¿Y qué quieres que haga? ¿Quedarme aquí mirando tu cara de funeral? Tengo asuntos, reuniones. La vida continúa, por si no lo sabías. Catalina abrió el bolso y sacó una carpeta con documentos. Le temblaban un poco las manos, pero su voz sonó firme. Toma, lee. Te va a ser útil. Hermesildo frunció el ceño, tomó la carpeta y la abrió. Y Catalina vio cómo poco a poco la expresión de autosuficiencia desaparecía de su rostro, cómo palidecía, se volvía gris, como una tela descolorida. Pasaba las hojas, y con cada una sus dedos temblaban más. ¿Qué es esto?, roncó por fin, alzando hacia ella unos ojos llenos de terror. ¿Qué has hecho? Al final dije la verdad, respondió Catalina con calma. Ayer en la comisaría supe que tenían grabaciones de las cámaras. Grabaciones donde se ve cómo cambiamos de lugar después del accidente. No tenía elección, Hermesildo. O decía la verdad ahora, o ellos llegarían a ti por su cuenta, pero ya con una acusación de encubrimiento y de coacción a un testigo para declarar en falso. Él dejó caer la carpeta, los papeles se esparcieron por el suelo. La resolución de apertura de la causa penal quedó encima, las letras negras sobre el papel blanco parecían una sentencia. Me traicionaste. Exhaló. Soy tu marido. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude? Repitió Catalina, y en su voz sonó el acero. ¿Y cómo pudiste tú dejar que asumiera tu culpa? ¿Cómo pudiste ahora recoger mis cosas, pensando que yo iría a la cárcel en tu lugar, y alegrarte de poder deshacerte de mí? Hermesildo se aferró al borde de la mesa, las piernas le fallaron. Se dejó caer lentamente en la silla, clavando la mirada en un punto fijo. Catalina vio cómo le caía encima todo el peso de lo ocurrido. La causa penal. La acusación por un accidente con consecuencias graves en estado de embriaguez. El intento de encubrimiento. Todo eso podía traducirse en años de prisión. ¿El herido está vivo?, preguntó en voz baja. Por ahora sí. Está en coma, pero vivo. Si muere, te añadirán otro cargo, terminó por el Catalina. Sí, Hermesildo. Si muere, ya no será solo un accidente de tráfico. Será homicidio imprudente. Lo miraba, a ese hombre roto y miserable, y no sentía ni compasión ni satisfacción. Solo vacío y cansancio. Los 3 días siguientes transcurrieron en un extraño estado de suspensión. Catalina se mudó a casa de su amiga Ildefonsa, llevándose solo lo más necesario de aquellas bolsas que Hermesildo había preparado con tanto esmero. El apartamento de su amiga era pequeño, algo estrecho,
pero acogedor, olía a café y a tamales recién hechos, olores que tanto habían faltado en su propia casa durante los últimos años. «Quédate el tiempo que necesites», dijo Ildefonsa, extendiendo la cama en el sofá. «Pero cuéntame bien qué pasó. Ayer llamaste, solo dijiste que dejabas a Hermesildo y no diste detalles». Catalina lo contó todo. Desde el accidente hasta el momento en que vio las bolsas de basura con sus cosas en el recibidor. Ildefonsa escuchaba negando con la cabeza, su rostro redondo y bondadoso reflejaba toda una gama de emociones, desde la compasión hasta la indignación justa. «¡Qué canalla!», concluyó cuando Catalina terminó. «Siempre supe que con ese tu Hermesildo había algo raro. Demasiado correcto, demasiado pulido, y esos suelen ser los más podridos por dentro». «Ahora lo entiendo», sonrió Catalina con amargura. «Lástima que demasiado tarde». El teléfono sonó la cuarta mañana. Un número desconocido. Catalina miró la pantalla largo rato antes de decidirse a contestar. «¿Hola? ¿Catalina Zabalburu?». La voz era masculina, segura, bien modulada. «Mi nombre es Gabino Sasturraso, soy el abogado de su esposo. Necesitamos reunirnos para hablar de la situación actual». «¿Qué situación?». Catalina sintió como todo su cuerpo se tensaba. «La causa penal contra Hermesildo. Supongo que está al tanto. Mi cliente afirma que sus declaraciones en su contra fueron dadas bajo presión del investigador. Me gustaría escuchar su versión de los hechos». «¿Mi versión?». Catalina soltó una risa nerviosa. «Yo di declaraciones veraces. Nadie me presionó. Entiendo su deseo de proteger al investigador Echeverría», la voz del abogado era melosa, como si hablara con una niña poco inteligente. «Sobre todo teniendo en cuenta su antigua amistad. Pero debo advertirle, si continúa manteniendo esa línea, las consecuencias pueden ser bastante desagradables. Para ambos». «¿Qué quiere decir?». Un frío le recorrió la espalda. «Reunámonos y lo hablaremos. Mañana a las 2 de la tarde, en el Café El Encuentro, en la Plaza Central. Creo que le conviene venir». Colgó sin esperar respuesta. Catalina se quedó sentada, apretando el teléfono, sintiendo como dentro de ella hervía algo caliente y furioso. Hermesildo no solo había contratado a un abogado, había decidido jugar sucio. Muy sucio. Llamó a Epifanio. Él respondió casi de inmediato, con una voz tranquila y profesional. «Catalina. ¿Qué pasa?». «Acaba de llamarme el abogado de Hermesildo. Gabino Sasturraso. ¿Lo conoces?». Una pausa. Luego Epifanio suspiró. «Sí. Uno de los mejores abogados penalistas de la ciudad. Caro, sin escrúpulos y muy peligroso. ¿Qué quería?». «Reunirse conmigo. Dijo que mis declaraciones fueron dadas bajo presión. Y dejó caer una insinuación sobre nuestra antigua amistad». «Epifanio, ¿qué quiso decir?». «Es una táctica de defensa habitual en casos así», respondió Epifanio, y Catalina percibió tensión en su voz. «Desacreditar la investigación. Construir una versión de que el investigador y la testigo tienen una relación, por lo que las declaraciones están manipuladas. No vayas a esa reunión, Catalina. No saldrá nada bueno de ahí». Pero él dijo. «No importa lo que haya dicho. Es manipulación. Escucha, necesito verte. Hoy por la tarde. Hay cosas de las que debemos hablar. Cosas serias». Se encontraron en el parque de Chapultepec, lejos de miradas curiosas. La tarde era fresca, las primeras estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía, a lo lejos jugaban niños, y sus risas sonaban irrealmente despreocupadas frente a la tormenta que se desataba en la vida de Catalina. Epifanio parecía cansado, exhausto, en sus ojos se leía preocupación. «Tu marido ha empezado una partida grande», dijo sin rodeos. «Sasturraso ya ha presentado una solicitud para que se declaren inadmisibles las pruebas. Afirma que el video de las cámaras está manipulado. Que yo, supuestamente, tenía un interés personal en tu caso y falsifiqué los materiales». «Eso es absurdo», exclamó Catalina. «¿Cómo puede demostrar algo así?». «No necesita demostrarlo.
Le basta con sembrar dudas. Epifanio se pasó la mano por el rostro. Ya está investigando sobre nosotros. Sobre el hecho de que estudiamos juntos. Ha encontrado a personas que lo recuerdan. Que recuerdan mis sentimientos por ti en los años de escuela. Afirmará que utilicé mi cargo para ayudarte a vengarte de tu marido por sus infidelidades. Que fuiste tú quien atropelló a ese hombre y que yo te ayudé a inculpar a Hermesildo. Catalina se dejó caer en el banco, sintiendo como las piernas le fallaban. Todo lo que intentaba arreglar se derrumbaba, convirtiéndose en una pesadilla. Pero hay otras pruebas, dijo con voz débil. Testigos. Peritajes. La testigo lo vio todo desde lejos, en la oscuridad. Su testimonio es fácil de impugnar. En cuanto al peritaje del video, Sasturraso ya ha encargado un análisis independiente a una empresa privada. ¿Te imaginas qué conclusiones sacarán por una buena suma de dinero? ¿Y qué vamos a hacer? Catalina lo miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad va a salir impune? ¿Después de todo? No lo sé, admitió Epifanio con sinceridad. Sasturraso es un profesional. Sabe trabajar con las dudas. Sabe convertir lo negro en blanco y convencer al tribunal de que el cielo en realidad es verde. Guardó silencio un momento y luego añadió. Hay otro factor. El herido sigue en coma. Los médicos no dan pronósticos. Si no sale de él, si no puede declarar. Entonces solo quedarán nuestras palabras contra las de Hermesildo, terminó Catalina. Y su versión, con un buen abogado, puede parecer más convincente. Permanecieron sentados en silencio, escuchando los sonidos del parque al anochecer. En algún lugar cantaba un pájaro, el viento susurraba entre las hojas, la vida seguía su curso, indiferente a sus problemas. Catalina pensaba en lo rápido que había cambiado todo. Apenas una semana atrás llevaba una vida normal, infeliz, pero predecible. Y ahora se encontraba en el centro de una tormenta judicial, donde la verdad y la mentira se entrelazaban de tal forma que era imposible separarlas. Epifanio, dijo en voz baja. Perdóname. Perdóname por meterte en esto. No digas tonterías, él cubrió su mano con la suya. Yo mismo elegí ser investigador. Sabía a lo que me exponía. Y si crees que me arrepentiré de haberte ayudado, te equivocas. Pero tu carrera. Al diablo con la carrera. Sonrió con tristeza. ¿Sabes? Llevo tantos años trabajando en la policía. He visto tanta suciedad, tanta vileza, tanta injusticia. He visto cómo los culpables se van libres y los inocentes pagan. Y cada vez pensaba, quizá ya es hora de irme, de dedicarme a otra cosa. Pero siempre aparecía una razón para quedarme. ¿Y ahora? Ahora entiendo que, al menos una vez en la vida, hice lo correcto. Te ayudé. Y que se vaya todo al diablo, no me arrepiento. Catalina no supo qué responder. Simplemente apretó su mano en respuesta y así se quedaron sentados, dos personas contra el mundo entero, hasta que el crepúsculo terminó de cerrarse a su alrededor. Al día siguiente, Catalina finalmente acudió a la reunión con el abogado. No porque creyera en sus palabras ni porque temiera sus amenazas, sino porque necesitaba mirar a los ojos al hombre que había contratado Hermesildo, entender exactamente a qué se enfrentaba. Epifanio se opuso rotundamente, pero ella insistió, prometiendo limitarse a escuchar y no firmar nada. El café El Encuentro resultó ser uno de esos locales impersonales pensados para reuniones de negocios, no para la comodidad. Un interior frío en tonos gris y blanco, líneas estrictas en el mobiliario, camareros que se deslizaban entre las mesas en silencio, como sombras. Gabino Sasturraso estaba sentado en una mesa de la esquina y Catalina lo reconoció al instante, un hombre alto, de unos 50 años, con un traje caro y un rostro que irradiaba la superioridad de quien está acostumbrado a ganar. Catalina se levantó, tendiéndole la mano para estrecharla. Su palma era seca y fría. Gracias por encontrar tiempo. Siéntese, por favor. Ella se sentó frente a él, colocando el bolso en su regazo, manteniendo la espalda recta. Sasturraso la observó con mirada evaluadora, como si intentara leer algo entre las líneas de su apariencia. ¿Café?, ofreció.
No, gracias. Vayamos al grano. ¿Qué quería? Sasturraso sonrió con la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Directa. Me gusta. Bien, seré breve. Mi cliente insiste en su inocencia. Más aún, tenemos motivos para creer que la investigación se llevó a cabo con graves irregularidades. Sacó una carpeta del maletín y la abrió. Aquí tiene el informe de una pericia independiente del video de las cámaras de vigilancia. Los expertos afirman que la grabación fue objeto de manipulación digital. En pocas palabras, fue montada. Eso es mentira, susurró Catalina, aunque por dentro todo se le encogía de miedo. ¿Mentira? Sasturraso arqueó una ceja. Yo tengo un documento firmado por 3 expertos independientes. ¿Y usted qué tiene? Un video presentado por un investigador que, como ha salido a la luz, fue su antiguo compañero de clase y, según el testimonio de varias personas, estuvo enamorado de usted en los años escolares. ¿Qué cree que decidirá el tribunal? ¿A quién creerán? Catalina guardó silencio, apretando el asa del bolso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sasturraso se recostó en el respaldo de la silla, su postura irradiaba la seguridad del vencedor. Además, continuó, tenemos testigos que confirmarán que usted se reunió en varias ocasiones con el investigador Echeverría fuera del marco profesional. Ayer por la tarde, por ejemplo, pasó más de 1 hora con él en el parque de Chapultepec. Muy romántico. No digo que entre ustedes haya realmente algo. Digo que parece sospechoso. Muy sospechoso. ¿Me está siguiendo? En la voz de Catalina apareció el acero. Estoy recopilando pruebas para la defensa de mi cliente. Es mi trabajo, Sasturraso entrelazó las manos sobre la mesa. Escuche, entiendo que usted esté pasando por un divorcio. Que haya tenido problemas en su matrimonio. Que, quizá, Hermesildo no fuera un marido ideal. Pero eso no le da derecho a inculparlo utilizando el cargo de su amigo. Yo no inculpé a nadie. Al volante iba Hermesildo. Atropelló a una persona borracho y me pidió que asumiera la culpa. ¿Lo ve? Sasturraso sonrió triunfal. Incluso ahora no puede contenerse, no puede controlar sus emociones. Eso no es propio de alguien que dice la verdad. Eso es propio de una mujer que se venga de un marido infiel. Catalina se levantó de golpe, a punto de volcar la silla. Esta conversación ha terminado. No voy a escuchar esta basura. Espere, Sasturraso levantó la mano en un gesto conciliador. Aún no he terminado. Hay una opción que satisface a todos. Usted se retracta de sus declaraciones, dice que las dio bajo presión del investigador. Reconoce que era usted quien conducía el coche. Hermesildo está dispuesto a no insistir en el divorcio, a perdonarla. Usted recibirá una condena condicional, quizá incluso se libre con una multa. Y todos quedarán con sus intereses a salvo. ¿Con sus intereses a salvo? Catalina lo miraba con repugnancia. Hay un hombre en coma. Su vida pende de un hilo. ¿Y usted me propone mentir para que su cliente evite la responsabilidad? Le propongo una salida a una situación que se vuelve cada vez más desagradable para todos los implicados. Sasturraso se levantó también, irguiéndose en toda su altura. Era alto, corpulento, y esa masa física debía intimidar, aplastar. Pero Catalina se mantuvo firme. Piénselo. Tiene 2 días. Después presentaré una solicitud formal por falsificación de pruebas y para iniciar una causa penal contra el investigador Echeverría. Y contra usted, por prestar declaración deliberadamente falsa. Haga lo que quiera, arrojó Catalina, dándose la vuelta hacia la salida. Catalina, la voz de Sasturraso la detuvo en la misma puerta. Un detalle más. El herido. Severino Urriticoechea, 42 años, padre de 3 hijos. La familia está en una situación financiera muy difícil, la esposa no trabaja, el tratamiento es caro. Ya me he puesto en contacto con ellos. Les ofrecí ayuda económica por parte de mi cliente. Una ayuda considerable, $50,000. A cambio de, digamos, una comprensión adecuada de la situación. Son gente sencilla,
necesitan el dinero más que la justicia. Catalina se quedó inmóvil, sin volverse. Así que a eso había llegado. Sasturraso estaba dispuesto a comprar el silencio de la familia del herido, si éste despertaba. Dispuesto a sobornar a testigos, peritos, a cualquiera que pudiera interponerse en su victoria. «Es usted repugnante», dijo en voz baja, pero lo bastante clara para que él la oyera. «Usted y mi marido. Se merecen el uno al otro». Salió del café y respiró hondo el aire fresco, intentando limpiarse de la suciedad que la había envuelto en aquella conversación. Las manos le temblaban cuando sacó el teléfono y marcó el número de Epifanio. «Tenías razón», dijo cuando él contestó. «No debía haber ido. Él es una auténtica basura, Epifanio. Ya lo tiene todo preparado. Una pericia falsa, testigos de nuestro encuentro, incluso intenta comprar a la familia del herido. Te lo advertí. Sasturraso no juega limpio. Pero nosotros tampoco nos rendiremos así como así», en la voz de Epifanio sonaba determinación. «Tengo algunas ideas. Nos vemos esta noche y lo hablamos». Catalina caminaba por la calle y la gente se apartaba a su paso, quizás sintiendo la tormenta de emociones que rugía en su interior. Pensaba en Hermesildo, en lo bajo que estaba dispuesto a caer con tal de salvarse. En que el hombre al que una vez amó era capaz de semejante vileza. Y en que la lucha no había hecho más que empezar. Por la noche, Catalina volvió a encontrarse con Epifanio, esta vez en su apartamento. Vivía con modestia, un piso de 2 habitaciones en una casa antigua del barrio de la Condesa, con muebles que claramente habían pertenecido a antiguos dueños, estanterías llenas de libros a lo largo de las paredes y fotografías en marcos sencillos. Allí olía a café, a libros viejos y a la soledad de un hombre que había dedicado su vida al trabajo, olvidándose de la felicidad personal. «Pasa, no te cortes», dijo él, dejándola entrar. «Perdona el desorden. No esperaba visitas». Catalina miró a su alrededor. No había ningún desorden, todo estaba limpio, ordenado, simplemente impersonal, como una habitación de hotel en la que uno duerme, pero no vive. «Siéntate, por favor. Ahora preparo café». Epifanio fue a la cocina, y Catalina oyó el sonido del agua corriendo, el chasquido de la cocina de gas. Se sentó en el sofá y pasó la mano por el tapizado. Sobre la mesita de centro había documentos, carpetas del caso de Hermesildo, hojas llenas de notas, fotografías del lugar del accidente. Epifanio seguía trabajando claramente en el caso incluso en casa, intentando encontrar pistas que permitieran contrarrestar las artimañas legales de Sasturraso. «Así que te propuso que te retractaras de tu declaración», dijo Epifanio al regresar con 2 tazas de café humeante. Se sentó a su lado, dejando una distancia prudente entre ambos. Un movimiento clásico. Intimidar, ofrecer una salida, presionar sobre el sentimiento de culpa. Dijo que tienen una pericia que demuestra que el video está manipulado. Catalina rodeó la taza con ambas manos, calentándose con su calor. Dijo que me vigilan. Que los testigos vieron nuestros encuentros y pueden confirmar nuestra relación. Están faroleando, cortó Epifanio. Al menos en parte. Sí, pueden haber encargado una pericia falsa. Con dinero se puede comprar cualquier conclusión. Pero su pericia es la opinión de una sola empresa. Nosotros tendremos una pericia oficial del Estado que refutará sus conclusiones. Los tribunales confían más en las instituciones estatales. ¿Y si no? Catalina lo miró. Epifanio, tengo miedo. Sasturraso parecía tan seguro de sí mismo. Como si ya supiera que va a ganar. Siempre parece así. Es parte de su táctica, crear la sensación de una victoria inevitable. Epifanio dejó la taza sobre la mesa y se giró hacia ella por completo. Pero escúchame con atención. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. La verdad. Y no solo la verdad, sino pruebas. Pruebas reales. ¿Cuáles? En su voz apareció la esperanza. Primero, el informe del examen médico de tu marido. Cuando a ambos los llevaron al hospital después del accidente, le hicieron análisis. He revisado esos documentos,
el nivel de alcohol en sangre correspondía a un estado de embriaguez. Segundo, sacó varios papeles de la carpeta, encontré otra cámara. En la calle contigua, un poco más lejos del lugar del accidente. En ella se ve cómo su coche circula antes del choque, y al volante se distingue claramente a un hombre. Eso es antes de que ustedes cambiaran de asiento. Catalina sintió que algo despertaba dentro de ella, que empezaba a latir con fuerza. Entonces no todo estaba perdido. Entonces había una oportunidad. ¿Pero por qué no presentaste esto antes? Porque obtuve esa grabación recién ayer. La cámara pertenece a un particular, el dueño de una tortillería. Durante mucho tiempo no quiso facilitar el acceso, tenía miedo de meterse en problemas. Hubo que convencerlo, Epifanio sonrió con cansancio. El trabajo de un investigador no es solo de escritorio. También es saber negociar con la gente. Se quedaron sentados en silencio, bebiendo el café ya frío. Afuera, el crepúsculo se espesaba, la ciudad encendía sus luces, convirtiéndose en una dispersión de puntos luminosos en la oscuridad. En algún lugar de esos puntos estaba Hermesildo, probablemente discutiendo con su abogado el próximo movimiento. En algún lugar, en una habitación de hospital, yacía un hombre llamado Severino Urriticoechea, equilibrándose entre la vida y la muerte, sin saber que su destino se había convertido en moneda de cambio en un juego ajeno. Epifanio, dijo Catalina en voz baja, ¿y si Sasturraso tiene razón? ¿Y si el tribunal decide que falsificaste las pruebas por qué? Porque tú y yo. ¿Tú y yo qué? La miró con atención. Vamos. Él insinúa que tenemos una relación. ¿Qué haces todo esto no por justicia, sino por mí? Epifanio guardó silencio largo rato, girando una taza vacía entre las manos. Luego la dejó sobre la mesa, se levantó y se acercó a la ventana. Su silueta se recortaba contra la ciudad nocturna, solitaria y un poco triste. ¿Y acaso sería tan malo? Preguntó sin volverse. Si lo hiciera por ti, ¿eso restaría valor a mis actos? No, respondió Catalina tras una pausa. Pero les daría un arma contra nosotros. Que piensen lo que quieran. No pienso justificarme ante Sasturraso ni ante nadie más. Se volvió hacia ella, y en sus ojos había una determinación tan fuerte que a Catalina se le cortó la respiración. Sí, estuve enamorado de ti hace 16 años. Sí, me alegra haberte reencontrado, aunque haya sido en estas circunstancias. Pero todo lo que hago lo hago porque es lo correcto. Porque tu marido cometió un delito y debe responder por ello. Y si alguien quiere ver en esto un interés personal, que lo haga. No me avergüenzo. Catalina se levantó y se acercó a él. Se quedaron junto a la ventana, tan cerca que ella sentía el calor de su cuerpo, oía su respiración. En otra situación, en otra vida, aquello podría haber sido el comienzo de algo nuevo, algo luminoso. Pero ahora entre ellos se alzaba un muro hecho de atestados judiciales, artimañas de abogados y sangre ajena sobre el asfalto. Gracias, dijo simplemente. Por creerme. Por no rendirte. Nunca me rindo, respondió él con una sombra de sonrisa. Pregunta a mis colegas, te lo confirmarán. Terco como un burro, dicen. Quizá por eso sigo solo. O quizá simplemente estaba esperando el momento adecuado. Catalina sonrió también, y por un instante todo el peso de la situación se apartó, dejando solo a dos personas que se entendían sin palabras. El teléfono de Epifanio sonó, rompiendo el momento. Miró la pantalla y su expresión cambió. El hospital, dijo brevemente, atendiendo la llamada. Echeverría al habla. Catalina observó cómo su rostro se volvía cada vez más serio. Escuchaba, asentía de vez en cuando, hacía preguntas cortas. Finalmente colgó y se volvió hacia ella. Urriticoechea ha salido del coma, dijo. Acaba de recuperar la conciencia. Los médicos dicen que está lúcido y puede declarar. ¿Y qué significa eso para nosotros? Carolina sintió cómo se le aceleraba el pulso. Significa que mañana iré al hospital a tomarle declaración. Si recuerda lo que pasó, si puede identificar al conductor. Epifanio no terminó la frase, pero Catalina lo entendió.
Era una oportunidad. La última, decisiva oportunidad de demostrar la verdad. ¿Y si no recuerda? ¿O si Sasturrazo llega a él primero? Entonces actuaremos según las circunstancias. Epifanio tomó su chaqueta y se la puso. Tengo que ir a la comisaría a preparar los documentos para el interrogatorio. ¿Te quedarás en casa de tu amiga? Sí. Ildefonsa me espera. Bien. Te acompaño hasta el taxi. La miró con atención. Catalina, aguanta. Estamos casi en la meta. Un poco más y todo se resolverá. Ella asintió, pero por dentro la roía la ansiedad. Demasiado dependía del testimonio de un hombre que acababa de despertar del coma, que quizá no recordara nada de lo ocurrido. Demasiadas cosas podían salir mal. En la calle hacía fresco, los primeros indicios de la temporada de lluvias ya se sentían en el aire. Catalina se encogía dentro de su chaqueta ligera mientras Epifanio pedía un taxi. La ciudad a su alrededor seguía con su vida habitual, indiferente a su drama, a su lucha. Y eso resultaba extrañamente tranquilizador, un recordatorio de que el mundo es más grande que sus problemas, de que la vida continúa pase lo que pase. La mañana empezó con una llamada telefónica. Catalina aún dormía en el sofá de Ildefonsa cuando un timbrazo agudo rompió el silencio del apartamento. Tanteó el teléfono sin abrir los ojos y vio un número desconocido. ¿Hola? Su voz sonó ronca por el sueño. ¿Catalina? Una voz femenina, alterada, casi asustada. Soy Benilda Urriticoechea, la esposa del herido. Catalina se incorporó, despertándose del todo. El corazón empezó a latirle con fuerza. Sí, la escucho. Necesito reunirme con usted. Urgentemente. Solo sin policía, sin investigadores. Por favor, en su voz se oían las lágrimas, la desesperación. ¿Qué pasó? No por teléfono. Encontrémonos en el hospital, dentro de media hora. Estaré en la entrada principal. ¿Vendrá? Iré, respondió Catalina, aunque una voz interior le advertía que podía ser una trampa. Se vistió deprisa, dejó una nota a Ildefonsa, que aún dormía en el dormitorio, y salió sigilosamente del apartamento. De camino al hospital intentó llamar a Epifanio, pero su teléfono estaba fuera de servicio. Probablemente ya estaba en el hospital, tomando declaración a Urriticoechea. O quizá algo había salido mal. Benilda Urriticoechea resultó ser una mujer de unos 35 años, agotada por las noches en vela en los pasillos del hospital, con los ojos apagados y las manos temblorosas. Estaba de pie en la entrada del hospital, envuelta en una chaqueta barata, y al ver a Catalina se lanzó hacia ella. ¿Usted es Catalina?, preguntó, agarrándola de la mano. Gracias por venir. Vamos, aquí no se puede hablar. Se apartaron hacia un lado, hasta un pequeño banco en el patio del hospital. Benilda se sentó y encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Catalina se sentó a su lado y esperó. Ayer vino a verme un abogado, empezó Benilda, dando una calada tan ansiosa como si el cigarrillo fuera lo último que la atara a la vida. Gabino Sasturrazo. Dijo que representaba al conductor que atropelló a mi Severino. Ofreció dinero. Mucho dinero. A cambio de silencio. Lo sé, asintió Catalina. Me habló de eso. Dijo que si Severino declaraba contra su cliente, no recibiríamos nada. Que los procesos judiciales se alargarían durante años y la indemnización sería mínima. Y así, en cambio, recibiríamos de inmediato una suma en efectivo que nos alcanzaría para el tratamiento, para los niños, para vivir. Benilda miraba al frente, sin parpadear. Dijo que Severino solo tenía que olvidar quién iba al volante. Decir que no lo recuerda. O que era una mujer. ¿Y usted aceptó? En la voz de Catalina no había reproche, solo cansancio. Quise aceptar, confesó Benilda. Virgen Santísima, cuánto quise. Tengo 3 hijos, el menor tiene 2 años. Severino lleva 6 meses sin trabajar, tenemos deudas, no sé con qué alimentar a los niños. Y de pronto ese dinero. $70,000. Ya me imaginaba pagando las deudas,
comprando ropa nueva para los niños, ¿cómo? Se cayó y sacudió la ceniza del cigarrillo. El viento le agitaba el cabello, despeinado, sin lavar desde hacía tiempo. Pero esta mañana Severino despertó de verdad, continuó en voz más baja. Los médicos dijeron que ayer estaba semiconsciente y hoy recobró plenamente el sentido. Y recuerda todo. Dice que vio al conductor, un hombre, no muy sobrio. Dice que quiere dar declaraciones verdaderas. Catalina exhaló. Entonces Urriticoechea recordaba. Entonces había esperanza. ¿Y qué quiere de mí? Preguntó con cautela. Quiero que sepa, Benilda se volvió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas, que no vamos a aceptar ese dinero. Que Severino dirá la verdad, aunque eso signifique que nos quedemos sin nada. Porque él es una buena persona. Honesta. Y yo. Yo tampoco quiero vivir con ese peso. Con la conciencia de haber vendido la verdad por dinero. Los niños. Nos las arreglaremos de alguna manera. Como nos las hemos arreglado hasta ahora. Benilda se secó los ojos con el dorso de la mano. Sasturraso no vino una sola vez. Ayer por la noche volvió, subió la suma a $100,000. Dijo que era su última oferta. Le dije que se fuera y que no volviera más. Catalina no sabía qué decir. Miraba a aquella mujer exhausta, su chaqueta barata, los zapatos gastados, y comprendía qué elección había hecho. Una elección entre el dinero que podía salvar a su familia de la miseria y la honestidad, que no pone comida en la mesa. Gracias, dijo por fin. Gracias a usted. No sé si alguna vez podré devolverle esto. No hace falta dar las gracias, Benilda apagó el cigarrillo y se levantó. No he venido por agradecimientos. He venido a advertirle. Sasturraso no se detendrá. Dijo que, si no aceptábamos por las buenas, encontraría otras maneras. Que podía hacer que las declaraciones de Severino no fueran admitidas por el tribunal. Que tiene contactos, recursos. Lo decía con total calma, como si fuera algo obvio. Y le creí. Ese tipo de personas no blufean. El investigador Echeverría protegerá a su marido, la tranquilizó Catalina. Es un buen hombre. Honesto. No permitirá que Sasturraso intimide a un testigo. Eso espero, Benilda se ajustó mejor la chaqueta. Tengo que irme. Hay que recoger a los niños del jardín y de la escuela. Dígale al investigador que Severino está dispuesto a declarar cuando sea. Que venga. Se fue, encorvada bajo el peso de una carga invisible, y Catalina la siguió con la mirada, sintiendo a la vez admiración y vergüenza. Admiración por la valentía de aquella mujer, que eligió la verdad pese a todas las consecuencias. Y vergüenza por haber elegido ella misma la mentira en su momento, intentando salvar algo que hacía tiempo estaba condenado. El teléfono vibró. Un mensaje de Epifanio, ¿dónde estás? Tenemos que vernos urgente. Ya tengo las declaraciones de Urriticoechea. Todo salió bien. Catalina marcó su número. Contestó al segundo tono. Epifanio, acabo de hablar con la esposa de Urriticoechea. Sasturraso intentó comprarlos. Lo sé. Urriticoechea me lo contó. Pero se negaron, en la voz de Epifanio se oía un triunfo apenas contenido. Tengo su declaración. Identificó claramente al conductor como un hombre de entre 35 y 40 años. La descripción coincide plenamente con la de tu marido. Además, recuerda que percibió olor a alcohol cuando el conductor salió del coche después del impacto. Eso significa que lo tenemos todo. Las grabaciones de las cámaras, el examen médico, el testimonio del herido. Sasturraso puede seguir blufeando con sus peritajes falsos todo lo que quiera, pero frente a una base probatoria así está indefenso. Catalina se apoyó contra la pared del hospital, sintiendo que las piernas le flaqueaban de alivio. Por fin la pesadilla llegaba a su fin. Nos vemos en la comisaría dentro de 1 hora, dijo Epifanio. Tenemos que formalizarlo todo. Y, Catalina. Hemos ganado. ¿Me oyes? Hemos ganado.
Colgó y se permitió sonreír por primera vez en muchos días. Aún quedaban el juicio, el proceso, el divorcio. Pero la mentira más terrible, la que amenazaba con devorarlo todo, había quedado atrás. El juicio tuvo lugar 2 meses después. En ese tiempo, Catalina logró mudarse a un piso de alquiler en el barrio de Roma, presentar la demanda de divorcio y empezar a vivir de nuevo, despacio, con cautela, como alguien que aprende a caminar tras una larga enfermedad. Hermesildo intentó llamarla varias veces, le escribió mensajes en los que se alternaban amenazas y súplicas, pero ella no respondió. Su historia terminó en el momento en que vio las bolsas de basura con sus cosas en el recibidor. La sala del tribunal era pequeña, impregnada del olor a documentos viejos y a ansiedad humana. Catalina estaba sentada en el banco de los testigos, apretando entre las manos un pañuelo que le había dado Ildefonsa antes de entrar. Enfrente estaban sentados Hermesildo y Sasturraso. El abogado parecía imperturbable, pero en los ojos de Hermesildo se leía aquella misma desesperación que ella había visto la noche del accidente. El fiscal leía metódicamente los cargos: conducción bajo los efectos del alcohol, lesiones graves por imprudencia, intento de eludir la responsabilidad mediante la sustitución del conductor. Cada palabra caía como una piedra, y Catalina veía cómo Hermesildo se encogía bajo su peso. Sasturraso intentó jugar su partida hasta el final, presentando mociones, impugnando pruebas, pero todo fue en vano. Las grabaciones de 2 cámaras, el examen médico, el testimonio de Urriticoechea, que acudió al juicio con muletas pero con voz firme y mirada clara, componían un cuadro imposible de refutar. Señor Zabalburu, se dirigió a él la jueza, una mujer mayor con ojos penetrantes que habían visto miles de dramas humanos a lo largo de su carrera. ¿Desea decir algo en su defensa? Hermesildo se levantó, se tambaleó y se aferró al borde de la mesa. Su rostro estaba gris, envejecido 10 años en esos 2 meses. Miró a Catalina, y en su mirada había tanto dolor y a la vez tanta rabia que ella apartó la vista instintivamente. Yo. Empezó, pero la voz lo traicionó, se quebró. No quería que todo acabara así. Fue un accidente. No lo vi, a ese hombre. Estaba oscuro, apareció de la nada. Usted estaba borracho, le recordó el fiscal con dureza. Y después de atropellar al peatón, en lugar de asumir la responsabilidad, obligó a su esposa a cargar con la culpa. No la obligué. Estalló Hermesildo. Ella misma lo propuso. ¿Ella misma? Porque tú me lo pediste, intervino Catalina en voz baja, pero todos la oyeron. Porque dijiste que no sobrevivirías a la cárcel. Porque yo era una tonta que aún creía que estaba salvando a una familia. La jueza golpeó con el mazo, llamando al orden. Sasturraso susurraba algo con furia a Hermesildo, pero él no escuchaba, seguía mirando a Catalina. Te amé, dijo él, y en la sala se hizo un silencio tan profundo que se oía el tic-tac del reloj de pared. Quizá no como debía. Quizá mal. Pero te amé. Y tú me traicionaste. No, Catalina se levantó, y su voz sonó firme. El que traicionó fuiste tú. Traicionaste en el segundo en que aceptaste que yo cargara con tu culpa. Traicionaste cuando empezaste a meter mis cosas en bolsas, pensando que me encerrarían a mí en tu lugar. Traicionaste con cada uno de tus actos, con cada palabra. Y yo simplemente, por fin, abrí los ojos. La sentencia fue dura, pero justa: 6 años de prisión en una cárcel federal, privación del derecho a conducir durante 7 años, indemnización al perjudicado por un monto de $20,000. Hermesildo escuchó el veredicto de pie, y Catalina vio como algo dentro de él se quebraba definitivamente. Sasturraso recogía los documentos con la expresión de quien ha perdido una batalla, pero no la guerra. Clientes como ese aún tendría muchos. Después del juicio, Catalina salió a la calle y respiró hondo el aire fresco. La primavera se imponía, el cielo era de un azul intenso, los árboles del Parque Alameda se cubrían de la primera y tímida verdura. La vida continuaba, indiferente a las sentencias judiciales y a los destinos rotos, y en esa indiferencia había una sabiduría propia. ¿Y bien, ya hemos luchado todo lo que había que luchar? Epifanio se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. Un contacto ligero,
amistoso, que aún así le devolvió un calor inesperado en el pecho. Hemos luchado, asintió ella, sonriendo. Gracias. Por todo. Es mi trabajo, respondió él con una sonrisa. Aunque, lo confieso, este caso fue especial. Muy especial. Se quedaron en silencio, observando cómo la gente salía del edificio del juzgado, algunos con alivio en el rostro, otros con lágrimas. Dramas humanos, grandes y pequeños, que allí se resolvían cada día. ¿Y ahora qué? Preguntó Epifanio. ¿Tienes planes? Muchos planes, Catalina miró al cielo. Encontrar un trabajo normal. Terminar por fin los cursos de diseño a los que me inscribí hace 3 años y nunca empecé. Aprender a vivir para mí, y no para alguien más. ¿Suena egoísta? Suena correcto, dijo él tras una pausa. Luego añadió con cautela, ¿y quizá algún día aceptaría cenar conmigo? No como investigador y testigo. Solo como 2 personas que se han ganado el derecho a una felicidad sencilla. Catalina lo miró, a ese hombre que no traicionó, no se acobardó, que estuvo a su lado cuando fue más difícil. Pensó en cómo su matrimonio le había enseñado la desconfianza, el miedo a volver a abrirse. Pero también le había enseñado otra cosa, a valorar la honestidad, la lealtad, la capacidad de cumplir la palabra. Algún día, aceptó. Pero no ahora. Necesito tiempo. Tiempo para recomponerme, para entender quién soy sin ese matrimonio, sin esa mentira. Tengo tiempo, respondió Epifanio simplemente. Esperé 16 años. Puedo esperar un poco más. Se separaron en direcciones distintas, pero Catalina sabía que no era una despedida. Era una pausa, un respiro necesario antes de un nuevo capítulo. Caminaba por las calles primaverales y, por primera vez en muchos años, se sentía libre, no de obligaciones ni de responsabilidades, sino de la necesidad de fingir, de sacrificarse, de buscar amor donde no lo había. 6 meses después se encontró con Benilda Urriticoechea en el mercado de San Juan. Severino ya caminaba sin muletas, despacio, pero recuperándose. Benilda contó que habían recibido una indemnización de la compañía de seguros, que los niños habían empezado en una nueva escuela, que la vida iba mejorando. Se abrazaron, 2 mujeres unidas por una tragedia y por una misma elección, la elección de la verdad contra todo. Y 3 meses más tarde, Catalina finalmente aceptó aquella cena con Epifanio. Estaban sentados en un pequeño café de Coyoacán, hablando de libros, de trabajo, de la vida, y todo era fácil, natural, sin tensión ni silencios incómodos. Y cuando él la acompañó hasta casa y, con timidez, le pidió permiso para llamarla al día siguiente, ella dijo sí, sin pensarlo, sin sopesarlo, simplemente confiando en su intuición. La vida después de la catástrofe no resultó ser un final, sino un comienzo. El comienzo del camino hacia su verdadero yo, hacia relaciones construidas sobre la honestidad, hacia una felicidad que no exige sacrificios ni se alimenta de mentiras. Y ese fue el mejor veredicto posible. Compartan sus pensamientos sobre el relato, el diálogo nos acerca. No olviden dar like y suscribirse. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.